Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Hoy vamos a entender los compromisos urgentes de la nueva temporada. ¿Sabe qué estamos entendiendo en este día? Que Dios tiene propósito, que Dios tiene grandes regalos para ti, que Dios tiene bendiciones especiales, y dentro de esas bendiciones gloriosas, preciosas y especiales, sabes que hay algo muy lindo y algo muy grande: espíritu de oración y espíritu de poder. Amén. Dios te bendiga, amado. Es un gusto saludarte. Saluda a la audiencia que nos acompaña desde su casa, y hoy vamos a entrar a comprender y a concluir un poco sobre quizás la urgencia más grande de la iglesia en la nueva temporada. Amén. Y el Señor está poniendo en nosotros el fuego de oración. Abra sus Biblias y sus corazones en Daniel capítulo 6. Daniel es nuestro texto guía. Daniel es una palabra muy especial, y dice Daniel en el capítulo 6 del libro de Daniel, en el verso 10. Vamos a estar juntos en el verso 10 y vamos a contextualizar un poco lo que nos propone el Señor. Así que dice la palabra de Dios: juntos y unánimes, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Te honramos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, tú eres digno, tú eres santo, tú eres fiel, y hoy estamos pidiendo: despiértanos a la oración, despiértanos al clamor, despiértanos, porque solo tú, Señor Dios maravilloso, puedes despertar el guerrero que está en nuestro hombre interior, la guerrera que está en nuestro ser interior. Solo tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Antes de ir a la palabra de fe, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a levantar nuestras manos al Rey y vamos a pedirle que nos despierte a la oración. Amén. Como iglesia necesitamos entender el compromiso urgente de la nueva temporada. Sin lugar a dudas, hay algo más urgente que cualquier cosa en este momento en tu vida, y es despertar a la oración. Espíritu Santo de Dios, queremos entrar a ese río y no queremos hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta los hombros. Queremos sumergirnos, impregnarnos de lo que tú has preparado para nosotros, y has preparado sendero de oración, has preparado camino de oración. Tu palabra declara: cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Tu palabra declara: en cuanto a mí, a Dios oraré, a Él presentaré mi clamor, a Él presentaré mi oración, y Él me oirá. Tu palabra declara como mandato y dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí estamos como iglesia, aquí estamos como familia de la fe, aquí estamos como cuerpo de Cristo, caminando por el sendero de la oración, caminando por el sendero de la fe, caminando por el sendero de la gracia. Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es maravilloso y tiene para nosotros grandes, fuertes y poderosas bendiciones. Clamamos presencia de Dios, clamamos gloria de Dios, clamamos gracia de Dios, clamamos infinita misericordia del Espíritu Santo de Dios. Se despierta el hombre
hombre de oración, se despierta la mujer de oración, se despierta la iglesia que ora. Cuando su pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Cuando su pueblo ora, hay sanidad, hay liberación, se siente el poder de Dios. Aquí estamos, Señor, despiertos a la oración, despiertos al clamor, recibiendo tu mandamiento, recibiendo tu invitación. Tú nos estás invitando: clama a mí, que yo te responderé. Ven, que mientras aún estás orando, yo te habré respondido. Porque como dijo Jesús, con sus manos levantadas y su vista al cielo, sé que siempre me oyes. Aleluya. Y proclamamos, Señor Dios, ese regalo del cielo, ese regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas y para nuestros corazones. Aleluya, aleluya. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas y se arrodilló a orar. Santo, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios del cielo. Ponte cómodo, iglesia. Y bueno, por amor a mis amados que nos acompañan hoy, primer día, vamos a recapitular, amén. Y la Biblia declara, y vamos a leerlo juntos en el poder del Espíritu Santo, Daniel capítulo 10, verso 12, es nuestro texto de toda la semana, iglesia. Dice: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Verso 12, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tan hermoso como orar es saber que somos escuchados en el cielo. Entonces estamos hablando, mis amados, de algo muy importante para nuestros espíritus, de algo muy especial, y es un ser despertados a la oración y a la intercesión. La Biblia nos dice que nos encontramos en una nueva temporada. Entiéndase por temporadas los momentos donde el kairos del cielo se une con el cronos de la tierra y sucede nuestro momento. Eso que llevamos pidiéndole por años al Señor, eso que en nuestro argot llamamos de repente esos rompimientos, que es la irrupción de Dios en nuestra vida, llevándose la enfermedad, llevándose las dificultades, libertándonos, ayudándonos. Y eso, querida iglesia, se produce a causa de la oración. Hablábamos un poco en esta semana de las estadísticas, cómo hoy las personas pasan mucho tiempo haciendo aún cosas espirituales, porque leer la palabra de Dios, alabar a Dios, escuchar la música, escuchar una predicación, son cosas espirituales, pero eso no es orar. Y es una de las cosas que tenemos que tener muy claro, porque es necesario alabar. Qué rico cantar, qué rico el tiempo que tú pasas cantando, qué rico el tiempo. A mí se me acaban de pasar unos minutos más, porque comienzas a leer la palabra y es un universo infinito, y se me olvidó que tenía que venir para la casa de Dios, porque estaba escribiendo palabra de Dios, y en realidad escribes palabra de Dios y se te va el tiempo. Pero eso no es orar, iglesia. Tenemos que tener claro eso. Y dentro de los compromisos urgentes de la nueva temporada, creo que sin igual, porque es muy importante escudriñar las escrituras, porque en ella está la verdad. Pero esa palabra que nos viene por las escrituras será magnificada con poder en la medida en que oremos. Entonces, qué maravilloso que cantes, que pases todo el tiempo cantando, porque pues yo soy me encanta aprender los diferentes aparaticos de música. De hecho, si tú llegas hace unos minutos, aquí en el altar había música, porque todo el tiempo es maravilloso cantar cantos de júbilo. Pero también es importante estudiar la palabra, pero es muy importante orar. Y una de las batallas que tenemos en este momento es que el enemigo tiene bien claro que la oración eficaz del justo puede mucho. Y como el enemigo lo sabe, cuando las personas se disponen a orar,
enfila todos sus ejércitos diabólicos, todas sus huestes espirituales de maldad para que tú no ores. Entonces, cuando dispones tu tiempo para orar, suena el teléfono, llora el niño a gritos, te llama el médico, te llaman tus hijos, porque el enemigo dice: se va a poner a orar y este no me puede ganar la batalla, tengo que distraerlo, tengo que desenfocarlo. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que el compromiso urgente más importante de esta nueva temporada es volver a la oración. Y hoy vamos a ver unas 10 cositas de cómo orar, porque aunque no hay un orden y todo es válido en la oración de la que nos habla Daniel, y es muy bella. Regreso a Daniel capítulo 6 y ahora sí voy a contextualizarte. Daniel capítulo 6 nos habla de que en el reinado de Darío, que no es rey, aunque nosotros llamamos el reinado, no es rey, Darío es un regente, es la persona que el rey Ciro, que no solamente es rey sino es emperador, decretado por Dios, sobre el cual decretó el profeta Isaías que sería una persona que sería instrumento de Dios para el pueblo. Entonces este hombre Ciro, no pudiendo estar en todo el mundo al mismo tiempo, sin aviones, sin la tecnología moderna, sin Google, sin internet, tiene que gobernar a lo que es el imperio más grande del mundo. Entonces en diferentes lugares de la tierra deja regentes, personas que él coloca como autoridad para que gobiernen una nación entera. En el reino de los medos y de los persas, que es casi todo el mundo antiguo conocido, es lo que denominamos un imperio, manda Ciro. Pero en el lugar que antes era Babilonia, donde gobernaba Nabucodonosor, ahora manda Darío. Darío, que llega a ese lugar y se queda mirando a todas las personas que hay allá. Hay delante de él 120 hombres que son denominados sátrapas, que para nosotros en nuestro argot moderno es un concepto peyorativo por lo que hemos venido viendo a la historia, pero que para ellos es un concepto de personas que son funcionarios públicos, como los publicanos que trabajaban en el Imperio Romano. Pues estos 120 sátrapas tienen 3 gobernadores que los mandan, y de ellos el importante y el superior se llama Daniel. No lo aceptan los del gobierno de Persia porque es judío, porque estaba en condición de esclavitud, y entonces ellos dicen: ¿qué tal ese de los cautivos hebreos ser superior a nosotros? Y se enojan. Entonces lo comienzan a perseguir y dicen: no vamos a encontrar de qué acusarlo. Siempre Satanás, creo que lo he dicho más de 10 veces en estos 3 días de ayuno, siempre que Satanás ve pasos de animal grande, ve la integridad de un hombre, ve la rectitud de un hombre, ve el amor de un hombre por las cosas santas del Señor, ve qué daño le va a hacer un hombre de oración, levanta testimonios falsos, levanta mentiras, levanta engaños y persigue a quien harto daño le va a hacer. Ahora a nosotros eso lo que nos garantiza, eso lo que nos muestra es que Dios está con nosotros, porque el enemigo no persigue a los que ya tiene, es sencillo, ¿cierto? El enemigo persigue a los que él a toda costa sabe que ha perdido. Y entonces tenemos a Daniel, un hombre que se describe de esta manera. Daniel capítulo 6 verso 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque tenía un espíritu superior, porque él tenía al Espíritu Santo, porque él vivía en la presencia del Señor. Y como Daniel vivía en la presencia del Señor, amados, Daniel tenía un espíritu superior. Darío, como regente y como persona de confianza de Ciro, era un hombre de discernimiento. A mí esto siempre me ha llamado la atención, que tengan más discernimiento las personas que no tienen a Dios, ¿cierto? Que pudiera decir: en ese hombre hay algo especial, en ese hombre hay integridad, en ese hombre hay testimonio. Y solamente por una razón: porque Darío sabía y tenía conocimiento de que Daniel oraba. ¿Cómo se hizo conocido Daniel? Porque Babilonia, que ahora era Susa, la capital del reino de los medos y los persias, pero que era la otrora Babilonia, tenía una mirada hacia Jerusalén. Entonces lo que hacía Daniel, nos dice el texto en el verso 10, era
abrir las ventanas, ponerse de rodillas y poner sus manos hacia Jerusalén. 3 veces al día, muy seguramente a la misma hora. Es decir, que si usted pasaba por ahí y siendo funcionario público con horarios de oficina, muy seguramente antecitos de irse a trabajar muy de madrugada, los que madrugaban a trabajar pasaban y miraban en esa ventana, la luz de la lámpara de aceite estaba encendida y el Señor estaba ya con las manos levantadas, ¿cierto? Muy seguramente a la hora del almuerzo, porque era el tiempito que tenía lejos de su oficina, porque trabajaba para el imperio, estaba ya de rodillas. Y cuando en las noches todo el mundo estaba durmiendo, alguien miraba para esa ventana, otra vez la lámpara encendida y las manos levantadas. Entonces se fue creando un testimonio de que ese hombre oraba y oraba sin cesar. Sus enemigos, especialmente las huestes espirituales de maldad, empezaron a sentir la oración de ese hombre y empezaron a decir: tenemos que sacar a ese hombre de esa ciudad, tenemos que levantar un falso testimonio contra él, tenemos que levantar una injuria, tenemos que perseguirlo, porque de alguna manera tenemos que sacar a ese hombre, que es el único que ora sin cesar en la ciudad. Tremendo, ¿cierto? Porque eso es algo que el enemigo sabe. El enemigo sabe quién ora y el enemigo sabe quién no ora. Y es cosas que nosotros mismos no necesitamos mucho discernimiento para saber quién ora y quién no ora. Cuando estamos en la casa de Dios y estamos orando, hay quien está leyendo la palabra de Dios, hay quien sale para el baño, hay quien se acuerda de todas las cosas que tiene que hacer, porque en su vida no hay espíritu de oración, y mientras está orando se distrae, percibe desatención, se desconcentra, porque orar, como lo hemos dicho en toda esta semana, es un hábito, y orar es un ejercicio que se construye a través de la costumbre de todos los días. Ayer llegamos a una conclusión que voy a repetir hoy. Tú sabes que eres una persona de oración cuando te sale natural, cuando antes de llegar a la iglesia tú ya estás de rodillas, cuando a veces nosotros hemos dicho 3 veces gloria a Dios y todavía tú no te has parado porque tú estás en oración. Y cuando no has terminado tu oración, tú no has terminado tu oración, tú no te paras de tus rodillas. Y lo que estamos haciendo en este momento, porque ciertamente todos aquí luchamos con la oración, muchas veces cansados, muchas veces con sueño, muchas veces fatigados, no existe una persona que no luche con la oración. Hay personas que luchan con el hecho de a qué hora saco un tiempito para orar, y hay personas que luchan con el hecho de que se arrodillan un momento y de ahí se acuerdan que se les quemó el arroz, que el hijo les llamó, que tiene que hacer esto, y se para de sus rodillas y se pone a hacer otra cosa. Pero tenemos a un Daniel que nos muestra que desarrolló un hábito tan disciplinado, tan ordenado, tan estilo de vida, que era de conocimiento aún de sus enemigos. Vamos a leerlo juntos. Y cuando los enemigos saben que tú oras, lo que nos dice la escritura es que ellos van a tratar de hacer todo lo posible para que tú no ores. Y el verso 5 dice: si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Los enemigos dicen: tenemos que hacer algo contra este tipo, tenemos que acabar a este tipo, porque este tipo vive para orar, él rescata los matrimonios, por él salen las personas de las drogas, por él hay construcción de los matrimonios, por ahí hay salvación de las vidas. Y pues el enemigo se desespera y el enemigo dice: tengo que hacer que ese hombre deje de orar. Tienen un conocimiento impresionante, y esto es algo maravilloso, porque tienen un conocimiento: la única forma de que ese tipo deje de orar es que lo matemos. Tremendo, esta es una cosa impresionante. ¿Se imagina que el enemigo diga: la única forma en que voy a impedir que él ore es que se muera? O sea, el enemigo conoce la integridad, la firmeza, la intercesión y el clamor de Daniel, que dice: la única forma en que yo haga que ese hombre no ore más, y la vota de esta manera. Daniel, hay un decreto, el decreto dice que durante 30 días no ores. Bueno, el decreto para Daniel era ese, para el pueblo iba más allá: no vas a orar a tu Dios Jehová de los ejércitos, sino vas a orar a Darío. No, eso le daría una risa inmensa a Daniel, ¿cierto? Que va a tener que alabar a un hombre, porque los sátrapas, los 120 y los otros 2 gobernadores dijeron: Daniel ora 3 veces al día. Miraron todo lo que él tenía y el hombre: integridad, 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 santidad. Y entonces dijeron: acusémoslo de algo, levantemos una injuria. La Biblia dice: cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron.
O sea, eso sucederá indefectiblemente, indubitablemente, impagaritablemente, todas las expresiones que usemos en nuestra Colombia, eso sucederá. Pero tenemos a Daniel en un proceso. ¿Quién ora podrá ir al foso de los leones? Tengo que decirle que sí. Tengo que decirle que sí. No vine acá a mentirte, iglesia. Y como es que dice el pastor Marcelino Sojo, ¿quiere que le mienta, iglesia? Pues no puedo hacerlo. Así que no le voy a decir que usted ora, que usted se convierte en una persona de guerra y todo va a ser fácil. Porque simplemente el enemigo ve pasos de animalito grande, dice, este va a orar, este va a derrotar el cáncer, este va a derrotar a la diabetes, este va a derrotar al adulterio, este va a derrotar que yo me le quede con sus hijos y con su familia, y el enemigo va a dar batalla. Entonces Daniel mira el decreto. Darío no preguntó qué opinaba Daniel del decreto. Darío selló el decreto, sellado con el anillo real, como en el libro de Esther. No hay nada que hacer. Lo colocan en la puerta los sátrapas de la casa de Daniel para cerciorarse de que lo lea. El versículo 10 dice: Daniel vio el decreto, entró a su casa y entonces ya no abrió solo las ventanas sino las puertas. Y como Esther, eso era una frase tácita: si perezco, que perezca. Si por servir a mi Dios con integridad, si por seguir a mi Dios con honestidad me atacan y me persiguen, la Biblia dice: bienaventurados los que son atacados y perseguidos por causa de la justicia. Es porque oramos, es porque intercedemos, es porque hacemos en el reino de las tinieblas gran daño. Y solo lo sabe el Espíritu Santo. Hay personas que se sienten muy cómodas con que el enemigo no les ataque, pero pues si el enemigo no les ataca es porque hacen parte de sus ejércitos. Así que necesitamos pedirle al Espíritu Santo su ayuda, porque Dios nos entregó una herramienta para derrotar la enfermedad, una herramienta para salvar a nuestra familia, una herramienta para ver nuestra economía prosperada, cielos abiertos y ventanas de oportunidad abiertas, y se llama la oración. Pero tengo que cerrar en este día nuestro tiempo porque estamos estudiando en este primer trimestre del año los compromisos urgentes de la nueva temporada. Tenemos que conocer que estamos en una nueva temporada. Cada nueva temporada, nuevas batallas, nuevas luchas, nuevos desafíos. No piense que cuando avanzamos el enemigo se acuesta y dice: no, ¿qué puedo hacer? Lo perdí, ya no lo puedo tocar. No piense que pasa eso, porque no pasa eso ni pasará jamás. Y victoria obtenida sobre la enfermedad, victoria que cuidamos hasta el día que el Señor venga por nuestras vidas. Victoria obtenida en la economía, victoria que cuidamos. La victoria no es un permiso de acostarse a dormir, a rascarse la barriga. La victoria es un desafío aún mayor, porque nosotros oramos antes, durante y después. Antes para que Dios nos libre, durante para que Dios nos ayude, y después por agradecimiento a Dios. Y si nos comportamos desagradecidos y si nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, entonces empezamos a ver circunstancias nuevas y diferentes de dificultad. Vamos en esta hora a entender que el Señor nos dio un regalo. Entonces vamos a entender la oración, ¿cierto? Jeremías 33:3, que sé que lo sabes de memoria, pero si alguien en la audiencia no lo sabe de memoria, ahí está en pantalla y lo vamos a leer juntos. Dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nos dice algo maravilloso, nos dice que la oración es un mandato. Clama a mí. Nos dice que la oración es una invitación. Dios está diciendo: llámame, llámame, ¿necesitas algo? Llámame. Eso es una invitación. Pero también nos dice que la invitación maravillosa es algo que tiene resultados. Entonces la oración es un mandato, es un llamado, pero verás resultados. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Es una garantía. ¿Cuántas personas cuando tienes un problema, llámame, y cuando les llamas ni te contestan el teléfono? Cuando necesites algo, búscame, y después no? Yo no me puedo creer que personas que un día no tuvieron para el bus, que personas un día no tuvieron para comer, y tú fuiste instrumento en su vida, puedan pensar después algo malo. Esta es una cosa impresionante,
que se nos olvide del día que no tuvimos para comer, que se nos olvide quien nos dio un techo, quien nos prestó para el bus, quien nos amó cuando no teníamos nada. Es algo en lo que tenemos que meditar en esta hora. Entonces es un mandato, es una invitación, pero también es un entendimiento de la respuesta de Dios. Ahora, las credenciales de Dios en la oración, voy a leerlas en Jeremías 32, 17 al 27. Esto es Jeremías 32, 17 al 27. Voy a leerlo porque se hace necesario y es una oración. Siempre que tengas un modelo de oración, y ahora que hablemos de las 10 cosas que tienes que saber acerca de la oración, esta es una de las cosas que tienes que saber, que siempre que encuentres en la Biblia un modelo de oración, va a ser importante que tus cuadernos de oración lo pongas. ¿Tienes cuadernos de oración? Porque es muy importante. Yo tengo cuadernos de oración económica, cuadernos de oración de la salud, cuadernos de oración de cómo se enfrenta el cáncer, cómo se enfrenta la diabetes, porque la Biblia nos dice todo, ¿cierto? Y cuando tú entras a buscar qué quieres que Dios te enseñe, Él empieza. Cuando yo le dije, Señor, yo quiero que te reveles a mí como el juez de toda la tierra, me encontré que desde Génesis hasta Apocalipsis dice el juez, el juez, el juez. Esta mañana, hoy volvió Dios y me dio una revelación del juez. Dice, el juez, el renuevo, dará justicia a su pueblo. Yo no lo había leído, pero todos los días me encuentro, me pasó cuando mi esposo necesitaba un riñón, que después encontré en la Biblia riñón, 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 riñón en toda la Biblia. No era que los vendieran en la fama, pero lo encuentras, porque pasa como cuando estás embarazada, ¿cierto? Ves a todas las embarazadas. Esto tiene un nombre en el conocimiento y es el referente de tu autoridad. Este referente de autoridad viene cuando tienes una preocupación, se te revela. Entonces, estás buscando trabajo y todos son hojas de vida, parece que hojas de vida cayeran del techo, ¿cierto? Estás buscando en las pruebas económicas, estás buscando en la salud y se te revela. Mira, se te revela tanto que estás cambiando canales y sale la persona más experta en cáncer y empieza a decir, mira, el cáncer se combate así, barre el linfocito T, no sé qué. ¿Y eso cómo tú lo vas a hacer? Pues en oración, ¿cierto? Entonces, cuando tienes esos referentes de autoridad, empiezas a ver que llueve eso que tú estás viendo, llueve el juez, llueve la persona, llueve todo lo que tú estás necesitando. Entonces, dicho esto, esta es una oración que hace Jeremías. Así que Jeremías 32, 17 al 27 es una oración que tú puedes poner en tu cuaderno de oración. Y este es un tip más, como dice una hijita mía, Emily, sígueme para más consejos. Pues este es un consejo muy especial. Cada vez que encuentres una oración en la Biblia, la bellísima oración de Esdras, la oración de Jacob, la oración de Ezequías, la oración de Nehemías, la bellísima oración del Nuevo Testamento donde dice doxología en las cartas paulinas, son oraciones maravillosas. Doxología son oraciones de alabanza a ti, el único sabio Dios, el santo, el poderoso, el glorioso, sea el imperio, el poder, la autoridad. Todo eso es ¿para qué es? Para que aprendas a orar, para que aprendas a orar. Esta es una oración de Jeremías y vamos a leerla juntos. Dice versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada de que sea difícil para ti. Haces misericordia a millares, castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. En Israel y entre los hombres te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande, y les diste esta tierra en la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que fluye leche y miel. Verso 27, respuesta de Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Así que simplemente es una maravilla. Qué oración tan bella, ¿cierto? Yo amo esta oración, me encanta. Es una de las oraciones, aunque la oración del poderoso gigante de Jeremías 19 también me encanta. Porque es que Jeremías ora, ¿has escuchado la oración? Porque tú estás conmigo como poderoso gigante. O como el bellísimo Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que las oraciones son maravillosas. De hecho, los 150 salmos son modelos de oración. Entonces, cuando tenemos este modelo de oración como el de Jeremías 32, donde Jeremías exhibe las credenciales de Dios y declara: no hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una oración modelo? Esto se llama precedente vinculante. Dígalo conmigo: precedente vinculante. No sé, Cris, si me lo puedes poner allá en pantalla. Precedente vinculante, para que cuando hagamos un tiempito de oración, el precedente vinculante es cuando con la misma palabra de Dios yo oro, recordándole a mi papito Dios lo que Él hizo antes y diciéndole que Él lo puede hacer de nuevo. Soy clara, voy a repetirlo nuevamente. El precedente vinculante, amados, es la oración que hago con la misma palabra de Dios. Voy a contarte un secreto. Todos los hombres bíblicos oran en el precedente vinculante. Esa es la oración de Ezequías. No eres tú Dios grande en los cielos y la tierra. No eres tú el que hizo. También lo puedes hacer por mí. Ese es el precedente vinculante. Es la oración de Ezequías cuando no tiene cáncer ni tiene diabetes, sino tiene una enfermedad que le dice Dios: te vas a morir y estás previo a la muerte. Y él se pone a orar y le dice: no eres tú el que sana, el que esto. Eso se llama precedente vinculante. Cuando con la misma palabra yo le recuerdo a Dios quién es Él, qué Él ha hecho, y yo creo que lo puede volver a hacer. Porque como dice 1 Corintios 1:10, el que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Me libró ayer, me libra hoy y me librará mañana. Es una de las formas más preciosas de orar. Cuando tomamos la Biblia, yo la oro mucho, y especialmente batalla. Es una de mis oraciones favoritas, el precedente vinculante. Me lo enseñó el pastor David Wilkerson, que ya está en los cielos. ¿Recuerdas quién es David Wilkerson? El pastor de las pandillas de Nueva York, que puso una iglesia en Brooklyn, debajo del puente que une a Manhattan con Brooklyn, y hizo esta oración. Desde que lo aprendí hace muchos años, hago el ejercicio. Precedente vinculante es un concepto jurídico, es un concepto del derecho, es lo que en Colombia llamamos la jurisprudencia. ¿Qué hace un abogado? Mira que se legisló antes con respecto a eso y pelea ahora por esa legislación para él. Pues usted y yo miramos que legisló el Señor en la palabra de Dios. ¿Recuerda las hijas de Zelofehad? A esas 5 mujeres guerreras que nosotros amamos, que entraron corriendo por la oficina de Moisés y golpearon, y eso no se podía hacer. No entraban las chicas, entraban solo los varones, y le dijeron: Moisés, mi papá era un hombre correcto, mi papá peleó las batallas de Jehová, mi papá hizo lo correcto delante de Dios, y ahora nos hemos de quedar sin heredad en la tierra prometida porque mi papá se murió. No, Moisés, habla con Dios y pregúntale. Nosotras somos mujeres y Dios legisló para ellas y dio una nueva ley. Cuando un varón no tenga sino hijos varones, sus hijas heredarán. Solo les pedimos una cosa a las chicas: que no se casen fuera de su tribu, para que la heredad no pase a otra tribu. Pero Dios legisló para ellas. Eso es precedente vinculante. Y si Dios lo dijo con esas 5 chicas, también lo puede hacer contigo. Amén. Me encantan esas mujeres guerreras. Así que lo que nos está pidiendo el Señor en este día es que ores antes, durante y después. Que vuelvas a entender que la urgencia de la nueva temporada es orar. A mí me asusta un poco cuando se obtiene una victoria y se deja de orar. A mí me asusta mucho eso. En verdad te digo, me tiembla rodilla contra rodilla y me toca ordenarme a cuidado, pues, señorita Viviana, hágame el favor, hay que tener más cuidado cuando se obtiene la sanidad, cuando se obtiene la libertad, cuando se obtiene la bendición.
porque la bendición también es una prueba. Yo creo que es la prueba que anhelamos todos, ¿cierto? Señor, yo quiero que me pruebes con la bendición, pero necesariamente es cuando más tenemos que cuidar. He visto regresar la enfermedad, volver los problemas y las luchas económicas porque se descuida la oración cuando se obtiene la victoria. Tenemos que tener mucho cuidado por eso. Y por eso hoy vamos a hablar de las cosas que tenemos que hacer. Primero, no hay ninguna circunstancia, ningún problema, ni ninguna dificultad que haya venido a nuestra vida que no sea un descuido en oración. Nunca será un bajonazo en oración. David el salmista no hizo él todos los 150 salmos, pero la gran mayoría sí, digamos más del 90%. Unos son de Asaf, tenemos un salmo de Moisés, el bellísimo y maravilloso Salmo 90, que es una oración lindísima, donde el propio Moisés dice: Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que no se nos olvide lo que el Señor hizo con nosotros. Es lo que dice: enséñanos a traer a nuestra memoria nuevamente lo que Dios ya hizo por nosotros, que es algo que también tenemos que hacer en oración. Entonces, siempre que hay circunstancias, son un descuido de oración. Cualquier descuido espiritual. Recuerda que estaba haciendo David, en vez de estar en la guerra y en vez de estar orando, estaba durmiendo en su casa. Y lo siguiente fue el adulterio, porque en descuidos espirituales lo siguiente que sigue es el pecado. No podemos bajar en oración. Por eso algo que es urgente en este momento es crecer en oración. El doctor Spurgeon, quien murió hace más de 200 años, dice: ore cuando tenga ganas, ore cuando no tenga ganas, y ore, y ore, y ore, y viva para orar. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando usted no tiene ganas, cuando las fuerzas no me daban, porque hay momentos que las fuerzas no te dan, en las grandes luchas, yo lo que hago es gritar los salmos. Leo del bellísimo Salmo 10 al bellísimo Salmo 25, que es una batalla impresionante, son maravillosos. Leo una porción de 5 o 6 salmos en fuerte y alta voz y comienzo a orar sobre ellos. No hay nadie que tome los salmos y no se despierte a orar. Es que te despiertan a orar. Pero cuando la cosa se pone peluda, cuando la cosa se pone difícil, yo tomo del Salmo 140 al Salmo 60, donde dice el salmista: esto sé, que Dios está por mí, que Dios es mi ayudador. De mañana a mediodía y en la tarde oraré y preguntaré qué va a hacer Dios en mi causa. Son maravillosos. Pero hay momentos en que necesitas del Salmo 73 al Salmo 91. Entonces tú vas aprendiendo en la lectura de los salmos cuáles son los efectivos. Hay momentos en que hay dolor en el cuerpo, en que no hay un diagnóstico, en que estás desesperado y necesitas el Salmo 30 para que Dios te diga: el llanto puede durar toda la noche, te puede doler el cuerpo, Dios mullirá tu cama, Dios te consentirá mientras estás enfermo y en la mañana Dios dará un diagnóstico. ¿Quién no necesita escuchar eso cuando está gritando de dolor, cuando su cuerpo no responde al medicamento? Por eso necesitas ser una persona de oración. Entonces, cuando venimos a esta urgencia, es urgente comenzar a orar. Si te despiertas a la noche 11, 12, no puedes dormir, párate, lee un salmo, ponte de rodillas un momento y dile: papá, tu siervo necesita el descanso. El salmista dice: a su amado dará Dios el sueño. El proverbista dice: Dios te dará descanso. Pues vamos a la oración, porque Dios te está advirtiendo que es necesario orar. Entonces, dicho esto, yo sé que no hay ninguna persona que no necesite orar algún día de su vida. O sea, simplemente, este es el razonamiento al que quiero llegar en este día de una manera muy clara. La propuesta de los enemigos de Daniel, que saben de su integridad, de su corrección, que saben el daño que le está haciendo en la ciudad, porque por su oración está siendo detenido el enemigo, y saben lo que está haciendo al ungir segundo tras segundo y calle tras calle y vereda tras vereda, es: vamos a acabarlo. Entonces quedaría de un decreto que no ore de 30 días. Y Daniel dice, porque esta es siempre vamos a tener que encontrar el mensaje silencioso, que en nuestro castellano llamamos tácito, el mensaje tácito que hay en toda la oración. ¿Qué es lo que dice Daniel?
yo prefiero morirme a no orar 30 días. Porque igual, si yo no oro 30 días, ya estaré muerto espiritualmente. Así que lo que dice Daniel es, si me matan por orar, que me maten, pero que no me mate el enemigo porque no oro. Es la celebérrima frase de Moisés, que también es una oración tácita. Cuando en Éxodo 33 dice Moisés, si tú no vas conmigo, si tu presencia no está sobre mí, no nos saques de aquí. ¿Qué es el mensaje tácito? Prefiero el desierto contigo a un paraíso fuera de ti. Ese es el mensaje de Moisés. ¿Cuál es el mensaje de Daniel? Prefiero que me maten ahora a que me mate el enemigo, porque ciertamente si yo dejo de orar, si yo descuido mi oración, el enemigo podrá hacer conmigo lo que quiera, enfermarme, dañarme, herirme, quitarme los hijos, lo que quiera. Ese es el mensaje de Daniel. Así que vemos la urgencia que nos traspasa Daniel en la oración y dice, prefiero morirme a dejar de orar. Y si perezco como Esther, que perezca. Y efectivamente, amados, se produce el incidente, porque Daniel a la mañana siguiente va al foso de los leones. Cuando le dicen a Darío que la persona que dejó de orar y que la persona que no está orando a Darío, sino está orando a Dios Jehová de los ejércitos, Jehová Gibor, varón de guerra, a Jehová Adonai, nuestra bandera, entonces lo llevan y le dice algo maravilloso. Me encanta esta oración de Darío, porque hasta Darío oró. Esto es una cosa impresionante, porque cuando eres de oración, Dios despierta. Y regreso de Jeremías a Daniel, y en el capítulo 6, Darío le dice a Daniel, en el verso 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y Darío le pone un nombre a la oración, servicio a Dios. Porque Darío dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves. ¿Cómo le servía a Daniel? Orando en la mañana, orando al mediodía, orando en la noche. Y ese era su servicio a Dios. Por eso es que cuando aparece el ángel Gabriel, le dice a Daniel, es que tú eres muy apreciado, porque tú has pasado tu vida. Las personas de la tercera edad, y esto es muy triste, las personas pensionadas, las personas en su casa, y yo, ¿cómo le sirvo a Dios? Lucas capítulo 1, cómo servía el anciano Simeón y cómo servía la anciana Ana a Dios. ¿Recuerda a Simeón? Aquel hombre que le fue revelada la crucifixión, que estaba en su casa y el Señor le dijo, no te morirás sin ver la salvación de Israel, y vio a Jesús en el día que lo estaban presentando a Dios, en su 8º día de nacido, y abrazó a María y tuvo compasión de ella porque vio la revelación de la crucifixión y dijo, mujer, una espada atravesará tu propio corazón. Ese hombre era un anciano que, como Daniel, le servía a Dios con su oración. No hay ninguna circunstancia en la vida en que tú digas, no, es que no hay nada que hacer, porque siempre quedará la oración. Y cuando ya nada se puede hacer, nos queda orar, que es lo que verdaderamente va a mover la mano de Dios. No son nuestras lágrimas, aunque Dios es magnánimo en misericordia y Jesús se angustia en nuestras angustias y llora con nosotros. No son nuestras lágrimas la que mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios y la fe se manifiesta en oración. Pero estaba Ana, que la Biblia dice que tenía más de 105 años, porque llevaba 84 años de ser viuda, y si se hubiera casado a los 15 tenía más de 100 años, y iba todos los días a la casa de Dios a servirle a Dios con oración, como Daniel. Cuán amada debía ser Ana en los cielos, como Daniel, ¿cierto? Como Daniel. Por eso se les concedió a los dos ancianos, tanto a Ana como a Simeón, conocer al Señor Jesucristo antes de partir de este mundo. Qué regalo tan lindo, ver cara a cara al Salvador. Sí, era Dios en pañales, pero Dios, ¿cierto que sí? Así que maravilloso el Espíritu Santo, maravilloso el Rey de Reyes que nos invita. Ahora, dicho esto, voy a darte 10 cositas que debemos hacer en la oración. Y yo no soy experta en la oración, lo digo con pena,
y mi esposo me lleva años luz en la oración, pero he aprendido cositas, he aprendido a lo largo de estos más de 30 años con el Señor, he aprendido cositas acerca del ayuno que este año te quiero enseñar, y he aprendido cositas acerca de la oración. Una de las cositas que tengo de la oración es que la oración tiene herramientas. Amado, jamás te presentes a orar sin tu Biblia, tu cuaderno, tus marcadores y tu esfero. ¿Cómo pretendes que Dios te hable y no vas a notar lo que Dios te dijo? No puedes decir, yo te digo, ¿cierto? Tú me llamas, me dices, Paz, yo estoy súper preocupada por esto, y yo te digo, Dios, ¿qué te dijo? ¿Cierto? Aprendí con un pastor amigo de Corea, que además Dios nos dio un regalito a Paz y a mí, porque nos permitió, él vino desde Corea, pagando sus propios pasajes, hace conferencias para 50, 100 personas en privado, y Dios nos regaló a mi esposo y a mí una conferencia privada de 4 horas con él en la sala de un apartamento de unos amigos. Esas son las cosas hermosas. Y dijo algo que yo guardé en mi corazón: cuando se termine el culto, no le digas a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Mira tus apuntes, Dios ya te dijo todo lo que tienes que hacer, hazlo. Y yo le agradecí a Dios. Cuando salí en coreano con un traductor en un celular, me dijo, tomas bastantes apuntes, tú ya sabes todo lo que tienes que hacer. Para mí fue un rema y lo agradecí. Nos hemos visto 2 veces en la vida porque es un señor de Corea que vive allá, pero lo agradezco muchísimo, porque son esas palabras que valen todo el oro del mundo. Porque hay momentos en que tú estás en culto y estás en una conferencia, estás en un taller, y sale una palabra que es el rema de tu vida y es la puerta abierta para tu corazón. Así que necesitamos tomar ese rema y llevarlo. ¿Cómo lo tomas si no tienes en qué tomar un apunte? ¿Cómo lo tomas si no tienes tu Biblia? Si comenzamos la oración sin orar, sin abrir la Biblia, y cerramos la oración sin abrir la Biblia, ¿cómo sabemos qué nos dijo papá? ¿Cómo sabemos qué nos está pidiendo papá? Entonces lo primero que tenemos que saber es que a tu lugar secreto, a tu lugar de oración, y te digo, en la casa tú me ves el trasteo, no es desorden, pero yo llevo a orar como me sienta más cómoda. Ahora estoy orando, estamos en días muy difíciles, está haciendo unas heladas a la madrugada impresionantes, estoy orando con una cobijita encima, me arrodillo y me echo una cobijita encima. Entonces tengo la Biblia, el cuaderno y los colores en cada lugar, y así traigo un trasteo grandote. Al monte de oración llevo un trasteo que usted no se imagina. Llevo el tapete donde se sienta mi esposo, donde me siento yo, porque lo que hacemos es un camping con papá, solo que sin comida. Entonces ponemos nuestro mantelito de camping, el alimento es la palabra de Dios, ponemos los cuadernos y nos arrodillamos a orar. Porque necesitas tomar tiempo para pasar con papá, porque solo papá sabe la solución a tu problema, solo papá sabe cómo se va a ir la enfermedad, solo papá sabe cuando Dios te diga qué debes comer, qué alimentos tomar, a qué horas tomarlos. Mira, es sorprendente cuando después de cirugía el doctor me decía, mira, Viviana, vas a tener que hacer esto, esto y esto. Yo ya lo estaba haciendo porque papá ya me lo había dicho. Tienes que empezar a hacer esto, tienes que cuidarte de esta manera, tienes que hacer esto. Pero ¿cómo lo sabes si no llevas tu Biblia? Así tan importante como tú sientes que es lo que tú le estás hablando a papá, creo que más importante es lo que papá nos va a hablar a nosotros. Amén. Entonces, punto número 1, lleva tu cuaderno. 2, confort. Para mí es muy importante el confort. Esto de que nos flagelamos, nos latigamos, no ponga tapete, no, mi amado. Usted y yo somos seres grandecitos. Usted y yo tenemos medio siglo. Y los más jovencitos se van a cuidar van a hacer la previa, van a cuidarse antes. Entonces arrodíllese sobre, obvio, si la circunstancia es que estamos en un hospital y está el baldocín, arrodillémonos ahí. Pero si tú vas a estar 2 horas de rodillas, un rato leyendo, pues sé lo más cómodo posible, que no te incomode. Yo por lo menos busco un lugar en el monte de oración donde no corra mucho viento, porque el frío me va a distraer, porque yo voy a estar todo el tiempo tiritando de frío y no me voy a concentrar.
Yo tengo que tratar de concentrarme porque yo necesito prestar atención y estar atento a lo que Dios me va a decir. Así que necesito llevar confort. Si yo voy a estar de rodillas, por lo más sueltico posible. Imagínate yo en traje de luces y vestido de fiesta de rodillas 1 hora. Solo pensar que voy a dañar el vestido, no voy a estar atenta a la oración. Así que simplemente tengo que buscar todo lo que me rodee de la mayor atención, porque no me voy a distraer. Y parecen cosas triviales, parecen cosas humanas, pero el enemigo utilizará esas cosas para que no puedas orar. Y realmente no interrumpas la oración, salvo que lo que esté sucediendo sea de vida o vida. No interrumpas tu oración. Si vas a orar 10 minutos, si vas a orar 15, si vas a orar 1 hora, si vas a orar toda la mañana, no interrumpas la oración, salvo por la lectura de la Biblia o por la cantata. Si tú paras un momento para cantar una alabanza, para adorar a Dios, pues solo por eso para la oración. Es lo primero que quiero decirte. Lo segundo que quiero decirte, tiene que convertirse en un estilo de vida. Y para eso es importante que crees un horario. No hay algo mágico en la oración. Es que la de las 3 de la mañana. Me encanta la de las 3 de la mañana porque todas las cosas que pasaron en la Biblia pasaron a esa hora. No debe ser coincidencia, ¿cierto? En la cuarta vigilia, que es de las 3 de la mañana a las 6. Y si te gusta, maravilloso. Pero si tú tienes que levantarte a las 5:30, a hacer desayunos, a cambiar a los niños, a bañarlos, a enviarlos al colegio, pues de 3 va a ser un poquito más difícil. Entonces tal vez tu oración sea cuando se vayan los niños a estudiar. Y entonces antes de ponerte a hacer el almuercito, pues tomas 1 hora de oración. Maravilloso, el almuerzo te va a quedar más rico, el tiempo te va a rendir más, de acuerdo a tus posibilidades. No después de despachar el almuerzo, porque es que no importa el horario. Que en las vigilias de la noche. Ahora, si tú eres muy bíblico, vas a encontrar que hay una descripción bíblica para cada oración. La vigilia de las 3 de la mañana es la de los imposibles, la de los portentos, la de ya ni modo, cuando el diagnóstico es de muerte. Esa es la única. Ya no hay nada que hacer. Dale a las 3 de la mañana. Por tus hijos, dale a la vigilia de las 6 de la tarde. Dice Lamentaciones 2:19, corre para la casa de Dios y ponte a orar y derrama tu corazón. Por eso es que el enemigo, hay personas que no las deja venir al servicio de las 6 de la tarde porque es la hora de la salvación de los hijos. Entonces es para interrumpirles el camino. Pero en la Biblia, si tú eres muy juicioso, el salmista nos da una descripción de los diferentes horarios, fuera de la de Daniel, ¿cierto? Aunque el salmista dice 7 días, 7 veces al día adoro. Sin embargo, no hay una hora mágica, la que te quede bien, la que te sirva más y de acuerdo a tu propósito. Yo a veces le doy 90 días a la de la madrugada, a veces le doy 21 días a la de las 6 de la tarde y no tengo una. En todas me ha ido muy bien, en todas he visto la respuesta de Dios, en todas he visto la mano de Dios, pero he entendido, porque una vez tuve 90 días en una, que la respuesta fue de otra manera y entendí que el Señor tiene un momento para la respuesta. Todas las oraciones Dios las responde, solamente que a veces responde que no y a veces responde espérate y a veces te dice con claridad este no es el momento. Dios es tan estratégico que sabe el momento y la hora perfectos y nosotros debemos confiar en sus tiempos. Entonces, si puedes, si te da Dios la ocasión de que sea todos los días a la misma hora, qué bendición, porque la disciplina crea hábitos y los hábitos crean estilo de vida. Cuando tú dices no voy a tomar gaseosa, no voy a tomar gaseosa, no voy a tomar gaseosa, se va volviendo un hábito. Entonces tú dices, me das un tarrito de agua, me das. Ahora, nosotros que tenemos por el doctor prohibido tomar bebidas en las comidas, que se nos pide que con el desayuno no tomemos bebida, que con el almuerzo no tenemos bebida, pues vamos creando un estilo de vida. Y entonces decimos, me la tomo más tarde, ¿cierto? Es la razón por la que tú y yo andamos con nuestra botellita, porque igual ya tenemos más de medio siglo, debemos hidratarnos durante todo el día, máxime cuando ayunamos,
pero lo hacemos en las horas que corresponden. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, todo tiene su momento, ¿cierto? Es lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Eso es lo segundo, ¿cierto? Lo tercero, haga de ese tiempo algo agradable. Una de las cosas que ha pasado, haga de ese tiempo algo agradable. Voy a repetirlo, haga de ese tiempo algo agradable. Algo que ha pasado es que hemos convertido la oración en toca orar. Es obligación. Somos, lo digo con gran vergüenza, rebeldes por naturaleza. Que el Señor saque toda rebelión de nuestro corazón. Y cuando se nos ofrece algo de carácter obligatorio, ya nos huele a feo. Lo que tiene carácter de obligación ya no nos gusta. Tenemos que hacer del tiempo de oración algo agradable. El paseo, nos vamos, qué bendición. Y por eso debemos encontrar más lugares de oración. Más lugares de oración. A donde voy, yo voy llevando, si pasas por el lugar de oración, si pasas por el monte de oración, el trasteadito de cada lugar, el confort de cada lugar, el ambiente propicio para cada lugar. Que imagínate, tú vas al lugar de oración donde casi no hay luz y llevas la Biblia chirriquitica que solo puedes leer con mucha luz. Pues ya te quedaste sin leer la palabra en ese lugar. Entonces tenemos que ser inteligentes, habilidosos, pero ante todo sagaces e intencionales. Vamos a orar, vamos a orar a lo que vinimos. Ahora, mi esposo y yo tenemos momentos de oración junta, pero yo doy gracias a Dios que mi esposo no se pone a echarme chisme, no se pone a distraerme, no se pone a sacarme del propósito de oración, a lo que vinimos. En el monte de oración, nosotros no tenemos monte de oración propio, anhelamos tenerlo un día. Entonces vamos a la casa de unos hermanos que tienen un lugar celestial, donde nosotros vamos a diferentes momentos de oración. Y me refiero con monte de oración, un sitio donde puedas pasar toda una mañana, toda una tarde, toda una madrugada, sin que suene nada más que los pajaritos. Y cuando vamos allí, apenas llega, que si se toman un tinto, que si desayunan, que si se toman un café, yo paso por la pena de decir, hermano, cuando baje del monte de oración, y si no estoy en ayuno de todo el día. Pero si el propósito es de ayuno, pues bajamos y gracias, tan lindos. Pero no cambies tu propósito y haz de eso algo agradable, algo especial, algo bonito. Ve con alegría. No, ay, toca orar, me voy ya a orar. Y con esa cara que le estás diciendo a tu cara lo horrible que es orar, pues si tu corazón siente eso y tu cara lo manifiesta, primero, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, especialmente chiquitos, que orar es delicioso? Creemos una atmósfera de que nuestros hijos digan, ¿usted ha visto cómo viene mi mamá de la oración? Radiante, feliz, hasta que tu propia hija te diga, mamá, lo más rico de la vida es orar, mamá, lo que más te gusta en la vida es orar. En una segunda cirugía que tuve en mi vida, me hospedé con mis sobrinas, pequeñitas ellas, no chiquitas, pero señoritas, y me decían cuando salí, el único lugar para orar en la casa sin molestar a nadie era el sauna. Y entonces yo me metí al sauna, que tenía puertas sin ventanas como son las saunas, y con puerta hermética. Cuando salí, tía, inclusive cambiaron de casa ahora y me decían, en esa casa había era turco, en la otra casa de sauna, y me decían, tía, esta casa también tiene lugar favorito para ti, es que como tu vida y tu felicidad es orar. Pero fue solamente 21 días que estuve allí. Pero como yo les decía, ay chicas, yo me voy a ir para el lugar a orar, voy a ir a cantar, voy a ir a leer, voy a ir a estudiar. Entonces, si tú haces ambiente de que eso es delicioso, tía, vemos una película, yo, hijas, pero si edifica, porque no nos vamos a sentar 2 horas a perder el tiempo. Entonces ellas cuando me invitan a ver una película, tía, sí edifica, de verdad edifica, porque no vamos a sentarnos 2 horas a perder el tiempo. Entonces, mis amados, necesitamos mostrar ese ambiente de gloria, necesitamos mostrar ese ambiente de gracia y demostrar que es agradable, que es bonito, que la vamos a pasar bien, que nos vamos a reunir con papá y que Él nos va a escuchar y Él nos va a hablar. Bueno, también tenemos algo muy especial, y es que comenzar con la palabra de Dios y terminar con la palabra de Dios es muy importante, porque así como vamos a que papá nos escuche,
debemos escuchar a papá. Entonces tenemos que llevar la Biblia. Comenzar en la palabra es muy bonito porque te da herramientas. Es que la palabra te anima. Tú vas a Mateo 21 y dice, todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. Ya, esos son fuerzas para orar. Tú ya estás listo y equipado para orar porque Él te dijo, te voy a responder cualquier cosa que me pidas. Pues tú ya, con esa ya la hiciste, ¿cierto? Entonces ya tienes, como creas será hecho. Entonces, y siempre, mire, Dios es tan oportuno, Dios es tan veraz que Él te va a decir. Ayer en la madrugada me decía el Señor, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. No, pues ¿cómo no vas a orar con la gloria de Israel parada ahí a tu lado? Tú oras porque oras, ¿cierto? Eso es una invitación a orar. Me voy a buscar la gloria de Dios. Entonces hagamos eso. No solamente hagamos algo agradable, sino comencemos orando y terminemos orando. Ahora, si son jornadas más larguitas de oración, canta un rato, párate, camina, como te sientas más cómodo. Si vas en ruego y en súplica, tírate al piso, pon tus manos en el piso y lo que Dios te pide que hagas, hazlo. Esta oración de Daniel de rodillas con la palma de las manos en el piso, pues a mí me gusta, se lo confieso, porque la columna descansa mucho, descansa más que uno de rodillas con la espalda derecha, descansa más en posición de, voy a decirlo coloquialmente, de 4 paticas, descansa más la columna. De hecho, dentro de los ejercicios de estiramiento que le enseñan a uno, los fisioterapeutas le enseñan ese, de las palmas así. Entonces, estás haciendo ejercicio físico y estás haciendo ejercicio espiritual. Es muy bonito. Bueno, entonces también tenemos que hacer algo muy especial y muy bonito, y es con lo que voy a cerrar, y para mí es lo más importante, es registrar en nuestros cuadernos las peticiones. Tienes que ir. Mira, tú me ves en esta misma hora y lo hago con los cuadernos de las peticiones. Porque si yo voy a venir a orar, yo vengo con mis peticiones ante papá. Y de que descubrí la literalidad de la oración, ahí estoy, para que las oraciones sean literales. ¿Qué dijo Jeremías? Dios, no hay nada imposible para ti. ¿Acaso hay algo difícil para ti? Y le contesta a Dios, no, Señor, es verdad, no hay nada imposible para mí. Esa es la literalidad de la oración. Entonces ve con tus cuadernos de oración y registra tus peticiones. Cuando pase el tiempo, amados, revisa lo que Dios ha respondido. Yo he pasado horas llorando, dándole gracias a Dios por la literalidad de la oración. Porque cada palabra que yo le pedí a Dios en oración, literalmente Él lo hizo exactamente así. Y me maravilla, papá, me maravilla su amor. Yo digo como Job, ¿qué es el hombre para que lo escuches y lo tomes en cuenta? ¿Qué somos? Polvo, barro, menos que nada, dice el doctor Josué Irión. No diga que somos nada, porque somos menos que nada, dice el doctor Josué Irión. Y me gusta porque aún así Dios siempre nos oye. Y yo levanto mi rostro y le digo, Señor, sé que siempre me oyes, que es la oración de Jesús, pero voy al cuaderno y a veces quiero una sobredosis de fe y me voy a las oraciones contestadas hace 5 años, hace 10. Y le digo, papá, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y voy más allá, abro mi cuaderno que tiene, póngale la fecha. No, y póngala en la Biblia. Y abro mi cuaderno que dice 2014, 2017, 2019. Y le digo a mi esposo, mira lo que hizo papá. Se lo pedimos. Y en el día señalado por él lo hizo. Pero necesitas poder decirle, papá, tú dijiste con tu boca y con tu mano lo hiciste. Así que Él es el Dios que responde tu oración. Él es el Dios que espera que tú, como Daniel, veas la urgencia de la oración. Tan urgente vio Daniel la oración. Hay una canción de dibujitos animados que yo le pongo a Mati, que me la enseñó Matías, que es de los leones. Los leones están, si la quieres ver, es muy linda. La primera vez que la vi lloré mucho y todavía la quiero mucho.
Los leones están, los dos leoncitos chiquitos están con la mamá y el papá. Papá, tenemos hambre, y están orando. Y entonces echan a Daniel. Y ellos, qué rico, sabroso, no lo vamos a comer, Daniel asado. Y los leones chiquiticos están, gracias papá, Dios, por habernos enviado ese alimento. Y dice papá, no te comerás a él. Sigue orando. Y la leoncita recoge la loza porque no se lo pueden comer. Y entonces siguen orando, y después llegan los sátrapas que son echados con su familia, y el Señor les da todo ese alimento. Y la canción dice, Daniel oró y el Señor lo escuchó. Es muy importante que tengamos, y a veces me pasa, Dios te habla en canciones infantiles, Dios te habla en dibujitos animados, porque hay series animadas de la Biblia maravillosa. De hecho, los relatos animados de la Biblia son muy bellos, se llaman así, relatos animados de la Biblia, y a veces comprenden cosas. Por ejemplo, los del Nuevo Testamento, el del perdón, comprendes cosas que te fue imposible comprender de otra manera. El del perdón es de Pedro peleando con Mateo y peleando con los que cobran los impuestos. Es muy bello, te lo recomiendo, se llama Relatos Animados de la Biblia. Así que, mis amados, por el bendito Espíritu de Dios, desarrollemos la urgencia. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Preferiría morirme a dejar de orar. Así de urgente es la oración. Así que nosotros vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos despierte a la oración, y que los que estamos aquí entendamos la urgencia. Es urgente, iglesia, que crezcamos en oración. Pidámosle a Dios ayuda. Necesitamos desarrollar el hábito, ser agradables. Entonces, primero, lleva tus herramientas, ve con tu Biblia, ve con tu cuaderno. Segundo, desarrolla confort. Esto no es de religiosidad, no es que si me siento, que si me arrodillo, que si me acuesto, como te sientas cómodo. Escoge una hora del día en la que te sientas cómodo, y cuando estés estudiando los salmos y veas una hora propicia para salvar a los hijos, y una hora propicia para la sanidad, y una hora propicia, pues en esa hora intenta darle unos 21 días de oración a esa hora por tus hijos, unos 90 días de oración a esa hora por tu salud, por como Dios te guíe, pero que se desarrolle. Hazlo agradable. No toca orar, me voy a orar, no, con el gozo de me voy a orar, con todo el ánimo. ¿Cómo es que decimos en Colombia? Con toda la actitud, que la actitud hace la diferencia. Con toda la actitud. Utiliza el precedente vinculante, orar con la palabra. Utilízalo, ora con la palabra. Y sobre todo, que se vaya la oración en aumento. Si antes oraba 5 minutos, ahora oro 10, ahora oro 15, ahora orar 1 hora es un deleite. Se me pasó en un segundo. Y no lo volvamos religioso. Ay, no oré la hora hoy. No, eso Dios se enojó. No, no va a pasar eso. Si hoy puedes orar 45 minutos y mañana 1 hora con 10 y pasado mañana 2 horas, como Dios te guíe, pero que sea deleitoso, maravilloso y importante, porque primero es un mandamiento, clama a mí. Segundo, es una invitación. Y tercero, tiene respuesta. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces pongámonos sobre nuestros pies y digámosle: Señor, mi compromiso más urgente en esta nueva temporada es despertarme a la oración. Me despierto a la oración. Sé que tienes propósito para mi vida. Sé que tienes bendición para la casa. Me despierto a la oración. Te pido, Señor, que pongas en mí, Señor, espíritu de oración. Y hoy te pido: cúbreme con toda la armadura de Dios. Señor, guárdame, porque el enemigo ha visto que me gusta orar y el enemigo quiere robarme la oración y quiere desanimarme, pero no lo logrará. Defiéndeme, papá. Tu palabra dice: cuando se levantaron contra mí los malignos, mis enemigos, los angustiadores, ellos fueron los que tropezaron y cayeron. Decláralo mientras orando. Es sobre ellos que recaerá el baldón de ellos mismos. Hoy venimos en oración. Hoy
Hoy clamamos al Dios vivo. Hoy queremos que el Espíritu de Dios despierte en nosotros al hombre de clamor, a la mujer de clamor. Se levanta la iglesia a hacer de oración, se despierta la intercesión. Este año es un año de oración, porque Dios ha dicho: clama, clama, que yo te responderé. Yo te voy a enseñar cosas ocultas y grandes y maravillosas que tú no conoces. Despertamos el espíritu de clamor. Despertamos el espíritu de intercesión, despertamos el espíritu de súplica, pues el apóstol dijo: ruega, súplica con toda acción de gracias. Así que el apóstol que nos dijo allí en 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar, nos invita a la oración. El apóstol nos invita al clamor, el apóstol nos invita a crecer en clamor. Divino compañero del camino, venimos ante ti, Dios santo, Dios poderoso, Dios fiel. Ante ti levantamos clamor. Eres tú el dador de la vida, eres tú el que pone en nosotros el querer como el hacer. Queremos no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, papá. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Espíritu de Dios, tu palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que tú nos enseñas a orar con gemidos indecibles. La palabra de Dios dice que Jesús intercede por nosotros todo el tiempo. Así que enséñanos a clamar, enséñanos a orar, enséñanos a interceder. Despierta el clamor de tu pueblo, despierta el clamor de tus hijos, despierta. Y 2 de nosotros a 10,000, porque tu palabra lo declara. En oración, es en oración. Despierta tu iglesia al clamor, despierta tu iglesia a la intercesión, despierta tu iglesia al conocimiento de papá. Se despierta, se despierta, se despierta, porque Dios es bueno, Dios es santo y Dios es fiel. Me despido de la audiencia que nos acompaña declarando: se despierta el guerrero que hay en ti, y la oración viene a ser en ti un hábito y un estilo de vida por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.